Lazos de sangre. Capítulo 26. La tierra de los olvidados. En los límites de Equestria, en el centro de la Ciénaga de los Lamentos, 4 días han pasado desde que Shining y su hija se adentraron a la Ciénaga de los Lamentos. Un secreto oscuro guardan estos terrenos desolados, inconscientes de ello, siguen merodeando estas tierras. Viajando solamente durante el día, Shining carga a su hija todo el camino y no se detiene hasta que el anochecer está cerca. Una vez que empieza a oscurecer, Shining busca un sitio amplio y estable donde ambos puedan recostarse, sin peligro de resbalar a las aguas del pantano, y crea un escudo que los rodea por completo. Ara le ha preguntado que por qué hace esto y Shining solo le responde que es por su propia seguridad. Pese a los misterios que encierra esta ciénaga, Shining no está dispuesto a arriesgarse. Él sabe que este lugar está infestado de espectros, pero no sabe por qué están aquí o qué es lo que quieren. Solo puede sentir lástima por estos seres y miedo a lo que todos tememos, a lo desconocido, miedo a lo que no sabe, miedo a aquello extraño que guarda muchos secretos. Shining y su hija se encontraban ya pasando poco más de la primera mitad de la ciénaga. Ahora no hay marcha atrás si se quiere regresar, pues el camino más corto para salir de este repugnante pantano es continuar hasta llegar al otro lado. ¿Cuánto falta?, dice la potrilla un tanto aburrida. Creo que en 2 días llegaremos, cariño, dice Shining suspirando. Pero ¿y si ya se nos acabó la comida? Dice la potrilla. Resistiremos y no te preocupes si no falta mucho, dice Shining. Pero tengo hambre y no podemos pescar, dice Ara. No, ya te dije que no, dice Shining con severidad. Bueno, dice Ara con tristeza. Ellos siguen caminando por el camino del pantano hasta que mira papi, son pajaritos, dice Ara señalando al cielo. Shining mira en dirección al cielo y en eso ve a docenas de cuervos negros sobrevolando sobre ellos. Estas aves de carroña sabían que son pocos los seres vivos que sobreviven al intentar cruzar este fétido pantano, y estaban siguiéndolos con la esperanza de que en cualquier momento Shining y su hija sucumbirían o quedarían atrapados en el fango y morirían. Son muchos, dice la potrilla un tanto emocionada, pues hacía mucho tiempo que no veían algo con vida que no fueran peces del lago. Sí lo sé, dice Shining con fastidio, malditas aves de carroña, piensa este. De repente se escucha un fuerte estruendo, las aves se alborotan y se esparcen. Shining mira a su alrededor y ve una lluvia de plumas negras. Este mira al cielo muy confundido y alterado, y al poco tiempo docenas de cuervos caen a su alrededor. Sí les di, dice Ara con gran alegría mientras saltaba del lomo de su padre y se transformaba en lobita para tomar uno de los cuervos muertos que ella había matado con un rayo que disparó con todas sus fuerzas. Ella estaba exhausta, pero ya tenía algo de comer. Shining veía con asombro a su hija, mientras ésta intentaba cargar a todos los pájaros que podía, pero su pequeño cuerpo no le permitía poder cargar todas las aves que derribó. Déjame ayudarte dice Shining aún sorprendido por la acción de su hija. Shining guarda a la mayor parte de los cuervos muertos en su morral y continúan su camino, mientras la pequeña Ara se quedaba en el lomo de su padre comiendo un cuervo a puros mordiscos. Pasan las horas, aún faltaban unas horas para el oscurecer, por lo que Shining seguía caminando por el camino de la ciénaga hasta que de repente se escucha un aleteo, cosa que hizo que Shining se detuviera de repente. Papi, ¿qué pasa?, dice Ara confundida. El viento golpea a Shining y Ara, un aroma muy peculiar empezó a hacerse presente pese a la peste del pantano. Shining voltea a su izquierda, al principio se vio algo muy parecido a una nube, pero esto se acercaba demasiado rápido. ¿Qué es eso?, dice Ara. En eso Shining reacciona y acelera el paso. Este corre por el camino de la ciénaga. ¿Qué pasa?, dice la potrilla confundida y alterada, mientras su padre seguía corriendo. En eso este se oculta debajo de un arbusto de espinas. Este toma a su hija y la abraza fuertemente mientras se introducía debajo del arbusto, clavándose unas espinas en el proceso. Papi, ¿qué pasa?, dice Ara, pero en eso Shining le tapa la boca con su casco.
De repente en el cielo se ve pasando a gran velocidad a docenas de grifos cazadores, nunca antes Shinin había visto a tantos reunidos, parecía que eran más de 100, y todos se dirigían al bosque Everfree con un propósito. Cuando estos seres pasaron por encima de ellos, Shinin pudo escuchar algunas cosas como: rápido. La princesa pagará muy bien por un lobo espectral. Ya no importa si los capturamos con vida. Ella pagará si conseguimos solo la cabeza. Ese dinero será mío, deprisa. Rápido, no podemos dejar que los ponis nos ganen. Ya hace poco les había llegado la noticia de la jugosa recompensa que la princesa Kadance daría por quien la trajera la cabeza de un lobo espectral y todos querían una parte de ese dinero. Papi, ¿qué quieren esos seres?, dice Ara ya algo asustada. Nos quieren a nosotros, piensa Shinin con severidad y rabia. Demonios. Con ellos aquí es muy peligroso seguir avanzando durante el día y, piensa Shinin, no puedo permitir que nos encuentren y tengo que proteger a mi hija y si salimos durante la noche ellos no me podrán ver si uso mis poderes de sombra sí. Pero ellos sí me pueden ver, piensa Shinin. Papi. Tengo miedo y, dice la potrilla mientras se acurrucaba en sus cascos. Tranquila mi cielo y no nos pasará nada y solo quédate calladita, dice Shinin. Sí papi, piensa Ara mientras colocaba sus cascos contra su boca. Me temo que tendremos que quedarnos aquí y en la noche saldremos y continuaremos, dice Shinin, sin embargo usar estos poderes de ocultarme en las sombras por mucho tiempo siempre terminan agotándome, papi. ¿Cuándo salgamos del pantano y cuánto faltará para llegar al bosque azul?, pregunta Ara en voz baja contra el oído de Shinin. Luego de cruzar el pantano tendremos que atravesar un cañón que se extiende por kilómetros y kilómetros y quizás un par de semanas si nos damos prisa, dice Shinin. Tengo miedo y ya quiero llegar y, piensa la potrilla mientras empezaba a llorar, pues los grifos seguían pasando por encima de ellos, pues eran varios los que venían por ellos. Nos buscarán en el bosque y pero de todos modos no podemos salir ahora y esos desgraciados tienen muy buena vista, si salimos ahora nos verán, piensa Shinin mientras ve como el último grupo de grifos pasaban por encima de ellos. Ya se fueron y, dice Ara suspirando. Sí. Pero nos quedaremos aquí y esperaremos al anochecer cariño y, dice Shinin. Pero y dijiste que era muy peligroso salir de noche, dice Ara intrigada. Ahora es más peligroso el día, responde Shinin con severidad. Mientras tanto en el Imperio de Cristal, una muy deprimida Emma da un último vistazo en los pasillos del castillo, contemplando y admirando la hermosa arquitectura de esta. Echaré de menos este lugar y, dice Emma con algo de melancolía. Esta se dirige a su habitación, en donde esta se encuentra con su hijo durmiendo, un unicornio café claro con algunas partes blancas y de crin amarilla, el padre del potrillo era un unicornio, esta se dirige hacia con él y acaricia su crin, es entonces que este despierta y mira a su madre. Mami, dice el pequeño potrillo de 2 años. Descansa Opei. Descansa mi cielo, dice Emma con una sonrisa. Pei, pero hoy es el día, ¿no? Hoy nos iremos, dice el potrillo. Sí hijo y hoy nos iremos, dice Emma. ¿Por qué nos vamos?, dice Ope. Es que bueno y mami ya consiguió una casita donde tú y yo podremos vivir mi cielo, dice Emma. Pero ¿y por qué nos vamos? ¿No te gustaba vivir aquí?, dice el potrillo un tanto confundido, y más porque mi cumpleaños número 3 será en 2 semanas, bueno y mi cielo y las cosas deben ser así. Ahora tú y yo tenemos que vivir con los demás ponis y, dice Emma, no te preocupes y festejaremos tu cumpleaños en nuestra nueva casita. Bueno y pero y aún no entiendo por qué nos vamos y, dice el potrillo confundido. ¿Por qué tenemos que irnos mi cielo?, dice Emma. ¿Pero y por qué?, dice Ope. ¿Por qué y?, dice Emma con un tono melancólico. Mami, ¿estás llorando?, dice Ope. No y
No, y es solo una basura en mi ojo, hijo, y no te preocupes, sí, dice Emma, será mejor que terminemos de empacar y... En un par de horas vendrán algunos guardias a ayudarnos con el equipaje. Está bien, mami, dice Ope levantándose. No, mi cielo, y descansa y... De todos modos no es mucho lo que me falta empacar y, dice Emma obligando a su hijo a recostarse de nuevo dado a su estado delicado. Está bien, mami, dice Ope. Luego de un par de horas ya todo estaba listo, dos guardias vinieron a ayudar a Emma con el equipaje, estos tomaron sus maletas y las llevaron hasta una carreta estacionada fuera de la entrada del castillo, ya todo estaba listo, ahora solo faltaba una cosa. Emma toma a su hijo en cascos, lo coloca con cuidado en su lomo, este estaba bien cobijado, tenía un completo traje invernal que le cubría todo el cuerpo excepto la cara y lo lleva consigo hasta la habitación de Cadance. Emma estaba a punto de tocar a la puerta, pero en eso nota que ésta se encontraba emparejada. Emi, disculpe, y, dice Emma abriendo la puerta y asomándose, pero no ve a nadie, princesa Cadance. Dice entrando a la habitación, pero no había nadie. Ya nos vamos y, dice Emma con un tono poco audible, esta se adentra en la habitación y da un último vistazo, en eso esta nota algo en la chimenea apagada, esta introduce sus cascos en las cenizas que se encontraban dentro y saca un anillo de oro con un pequeño, pero hermoso diamante en el centro, este era el anillo de bodas que Cadance usó en su boda, hace unos días que Cadance quemó todas sus cosas que le recordaban su amor por Shinin en la chimenea, y fue su anillo de bodas el único objeto que logró salvarse. Emma contempla la belleza de anillo por unos instantes, hasta que de repente... ¿Ya te vas? Se escucha, Emma voltea un tanto exaltada y ve tras ella a Cadance mirándola con un tono inexpresivo. Hola. Emi. Disculpe, Emi. Encontré esto en la chimenea, dice Emma apenada entregándole el anillo de bodas a Cadance, esta al verlo hizo un gesto de repulsión y disgusto, y más al recordar por un instante aquel día en que Shinin le propuso matrimonio. No lo quiero, dice Cadance con un tono severo. Pero dice Emma. Quédatelo y... Consérvalo, Emma, dice Cadance cerrando el casco de Emma para que éste oculte el anillo que ésta sostenía. ¿Si está segura? Dice Emma. Muy segura, responde Cadance con severidad. Bueno y... Emi, gracias, sí, dice Emma guardando el anillo en su bolso. Entonces sí. Hoy es el día, ¿verdad? Dice Cadance con inexpresividad. Sí. Hoy nos vamos y... De hecho y... Ya me están esperando afuera para llevarme al tren, dice Emma. ¿Y qué estás esperando? Dice Cadance, si no te apresuras perderás el tren y tendrás que esperar en la estación al siguiente, antes y bueno y yo quería despedirme y agradecerle y por todo, dice Emma. No tienes nada que agradecerme, Emma, ahora solo vete, dice Cadance dándole la espalda. Sí, pero dice Emma. Adiós, Emma, dice Cadance con severidad. Bueno, y es que yo no era la única que quería despedirse y, dice Emma. ¿Qué? Dice Cadance dándose la vuelta. Emma toma a su hijo y lo coloca con cuidado en el suelo, el potrillo intenta levantarse y entre tambaleos camina hasta con Cadance. Gracias por ayudarnos, dice el potrillo abrazándola. Cadance se queda paralizada ante la acción de tan inocente criatura. La voy a extrañar mucho, madrina, dice Ope con una sonrisa. Sí. Yo también los extrañaré, dice Cadance un tanto asombrada, no sabía cómo reaccionar ante esto, al sentir un contacto tan cercano con una criatura que la estimaba y apreciaba, por un instante imagino que esto sentiría si tuviera un hijo. Cadance no pudo sentir por un momento una gran confusión y un fuerte dolor en su pecho por tal escena que el potrillo le daba y conmovía su debilitado corazón. No quiero irme pero mamá dice que tenemos que irnos y... Pero le prometo que cuando crezca y me mejore vendré a visitarla, dice Ope. Adiós, princesa Cadance, dice Emma tomando a su hijo y colocándolo en su espalda, esta se da la media vuelta y se retira. Adiós, madrina. Dice Ope. Los dos ponis se dirigen a la salida del castillo y suben a la carreta que los llevaría a la estación de trenes. Mientras tanto desde el balcón Cadance observaba cómo la carreta partía y se alejaba del castillo. ¡Ay!
Adiós, dice Cadance con una lágrima brotando de su mejilla. Llega el anochecer, y Shining sale de entre los arbustos. Ahora ahí, dice Shining mientras salía de entre los arbustos y miraba en todas direcciones. ¿Es seguro? Dice Ara un tanto temerosa mientras salía de entre los arbustos. Eso parece, dice Shining. Es entonces que se escucha un lamento. Shining inmediatamente toma a su hija y mira en todas direcciones poniéndose en posición de defensa. Son ellos, dice Shining con seriedad. Papi, ¿y los escuchas? Dice Ara. Los escucho, mi cielo, y tranquilízate, dice Shining con seriedad. ¿Y los ves? Dice Ara. ¿Qué? Dice Shining. La potrilla miraba tras de ellos como de entre el fango empezaban a surgir docenas de cuerpos, ponis y grifos, la mayoría eran militares. Shining inmediatamente mira tras de él y apenas logra distinguirse unas siluetas dado a sus poderes de lobo espectral, pero no podía distinguirles una forma fija, contrario con Ara quien podía distinguirlos claramente. Creo que están tristes, dice Ara un tanto deprimida. Lo sé. Pero no podemos seguir aquí, dice Shining con severidad. Pronto no solo espectros empezaron a brotar de entre el fango sino también cuerpos descompuestos de ponis y grifos. Mierda, esos sí los distingo, dice Shining alterado. Papi. Creo que los asusta, sí, dice Ara. No podemos seguir aquí. Sujétate, cariño, dice Shining emprendiendo su camino, corriendo a toda velocidad entre las sombras, recorriendo el camino mucho más rápido que nunca. Si sigo a este paso y quizás llegue al final antes del amanecer, piensa Shining mientras recorría el largo camino. Mientras Shining recorría el camino, más y más espectros surgían de entre el lago y se hacían presentes. En su mayoría eran almas en pena, en eterno lamento y tristeza, atados a este mundo sin posibilidad de poder descansar en paz. Shining sentía un frío recorrerle la espalda al ver a estos seres tan cerca de él, mientras que su hija no paraba de sentir lástima y tristeza por ellos. Papi. ¿No crees que vas demasiado rápido? Dice Ara mientras hacía un esfuerzo por sujetarse al lomo de su padre. Sujétate, dice Shining mientras seguía su camino oculto entre las sombras. Sin embargo, pese a estar oculto en las sombras, los espectros aún eran capaces de verlo. Y no les gustaba nada la forma en que Shining pasaba por sus tierras. Papi, dice Ara al ver una sombra materializándose tras de ellos. De repente de entre las aguas del pantano surge un tentáculo hecho con carne descompuesta. Este golpea a Shining y lo azota con fuerza contra él, haciendo que él, aún estando oculto por las sombras, fuera golpeado fuertemente y se estrellara contra el fango. Shining inmediatamente se levanta, y es en eso que lo ve. Un cúmulo de cadáveres empezaron a surgir de entre el fango y poco a poco los empezaron a rodear. Shining intenta ocultarse entre las sombras, pero algo se lo impide. ¿Qué es lo que me pasa ahí? Mis poderes mágicos no sirven, piensa Shining. Papi, se escucha. Shining inmediatamente mira a su alrededor. Ara no estaba. Ara, grita Shining. Papi. Se escucha el grito de la potrilla. Shining mira a su alrededor y en eso divisa a su hija a lo lejos, rodeada de una serie de espectros. Creo que los hiciste enojar, dice Ara con miedo. Ara, dice Shining avanzando contra su hija, pero en eso docenas de espectros de ponis y grifos se interponen y empiezan a atacarlo. Shining, al no poder usar su magia, inmediatamente se transforma en lobo y arremete contra los muertos, empezando a destrozarlos con una serie de zarpazos contra los cadáveres vivientes, pero estos seguían levantándose, armándose de nuevo. Por unos instantes parecía funcionar el destrozar a los cadáveres, pese a que estos se volvían a armar, no eran muy resistentes. Sin embargo, pronto esto demostró ser un gran error, pues así los cadáveres tomaban su forma espectral, con la cual, si bien físicamente no hacía nada contra Shining, cada vez que era atravesado por los cuerpos espectrales de los muertos, Shining sentía como iba perdiendo el aliento poco a poco, empezando a extinguir su vida. Papi, detente, esto solo los enfurece más, grita Ara desde su posición. ¿Entonces qué hago?
piensa Shinin con desespero, mientras no paraba de atacar a los cadáveres que se le acercaban. Sin embargo, no era capaz de probarles ningún daño a los espectros que lo atravesaban. Shinin pronto se empezó a mostrar cansado, sentía como poco a poco perdía el aliento. Papi, dice Ara mientras veía como su padre empezaba a sucumbir ante los ataques de los muertos. Es entonces que un grupo menor de espectros empiezan a rodear a Ara. Empieza a retroceder un poco al verse rodeada. No quiero hacerles daño dice Ara, los espectros solo se le quedan mirando con sus siniestros ojos blancos. Por favor. No quisimos molestarlos dice Ara. Ara no. Dice Shinin al ver a su hija rodeada por varios de los espectros. Empieza a caminar más rápido entre los cadáveres, sin percatarse de que los espectros seguían atacándole y poco a poco estaba provocando que su alma se debilitara y estuviera cerca de que fuera succionada y arrebatada por los espectros. Papi, dice Ara mientras seguía retrocediendo conforme los espectros y cadáveres se acercaban a ella. Es entonces que uno de sus cascos traseros toca el agua. Ara voltea. No veas el agua, grita Shinin, pero era demasiado tarde. Su hija mira su reflejo en el agua, y es entonces que esta mira el cuerpo de una potrilla muy similar a ella, pero según parecía a juzgar por el peinado y atuendo de esta, pertenecía a otra época. Ara, grita Shinin, pero en ese momento esta de la nada, se deja caer al agua. No Ara, dice Shinin mientras arremetía contra los cadáveres que lo detenían, pero estos seguían sometiéndolo mientras más espectros lo atravesaban una y otra vez. Su hija no emergía del agua, esta se estaba hundiendo en las profundidades del pantano y Shinin estaba demasiado lejos como para poder hacer algo por salvarla. No, grita Shinin con desespero. Sigue avanzando, pero con cada paso que daba se debilitaba más y más, pero pronto empezó a sucumbir arrodillándose, jadeando sin parar empieza de vomitar sangre, ya sin fuerzas aún así sigue arrastrándose decidido a ir por su hija, mirando a su alrededor solo cuerpos descomponiéndose que ya ni siquiera se molestaban en seguir deteniéndolo, pues estaba en las últimas. Shinin se arrastra en el fango, ya a punto de morir cuando en eso se ve con algo obstruyéndole el paso, unas calcetas blancas que se asomaban de entre una gruesa capucha negra. Shinin levanta la vista y en eso divisa unos siniestros ojos rojos. No es bueno jugar con los muertos, dice el encapuchado con una voz femenina y que a parecer de Shinin fue un tanto seductora pero al mismo tiempo severa. Shinin finalmente colapsa, se deja caer al fango perdiendo completamente el conocimiento. Lazos de sangre. Capítulo 27.